Buenos días, hoy vamos a hablar de un tema muy interesante y muy actual que son los delitos informáticos. Bueno, respecto de los antecedentes, podemos decir que las tecnologías de la información y comunicación, que se conocen como TIC, adquirieron un valor de dimensiones colosales como nunca antes, eso ya lo sabemos. Y más que nada pasó en el derecho penal, que no fue la excepción, pues comenzaron a aparecer un montón de nuevas conductas ilícitas, no tipificadas y cometidas sobre datos. Más que nada información, o sea, se atacaba más que nada la información personal, programas, había sistemas y redes informáticas que también eran atacadas, ¿no? Esto forzó la necesidad de una reforma integral en la legislación, en todo lo que es la legislación penal, con el fin de darle solución a estas constantes lagunas del derecho que iban surgiendo de la mano de la tecnología, ¿sí? Bueno, si nos ponemos a analizar entre la interrelación entre el derecho penal y las TIC, podemos detectar, por ejemplo, que cuando nos referimos a los delitos informáticos existen dos dimensiones diferentes. O sea, tenemos los delitos informáticos puros, que ¿qué serían? Son los delitos en los cuales los ciberdelincuentes tienen por objeto acceder, infiltrar, controlar, difundir, destruir y dañar dispositivos o redes informáticas, o sea, respecto de comunicaciones, datos e información electrónica, o sea, porque sin el consentimiento expreso de su legítimo propietario o usuario, ¿sí? Es un delito. Aquí lo importante es el objeto de este delito, ¿no? Y cuando hablamos de delitos informáticos, generalmente nos referimos a esta clase de delitos puros, ¿sí? Repetimos, los ciberdelincuentes, ¿no? Que empiezan a infiltrar, controlar, difundir, o sea, todo lo que tenga que ver con la información de un usuario específico donde no hay un consentimiento, ¿sí? Después tenemos otra clasificación que son los delitos informáticos impuros. ¿Qué pasa? Son delitos en los cuales los dispositivos electrónicos y las herramientas tecnológicas como las computadoras, los celulares, etcétera, son utilizados como un medio para cometer y o facilitar cualquier delito ya existente y tipificado en el Código Penal. Em, Esto ocurre porque la mayoría de los delitos tipificados no distinguen ni especifican cuál es el medio que debe utilizarse para su comisión. Entonces, los delitos como injurias, calumnias, amenazas, estafas, extorsiones, discriminación, pueden cometerse por medios tradicionales como así también por dispositivos electrónicos, ¿sí? O sea, los puros atacan directamente a todo lo que tenga que ver con la información de una determinada persona, o sea, con todo lo que tenga que ver con comunicaciones, datos, no sé, las redes informáticas que son, o sea, personales o privadas. Y después los informáticos impuros tienen que ver más que nada con qué medios se utiliza, ¿no? Para hacer todo esto, ¿no? Dispositivos electrónicos o a través de Internet. Entonces, los delitos impuros, lo importante es el medio de comisión independientemente del objeto del delito, ¿sí? Bueno, ahora vamos a hablar sobre las contravenciones, delitos y crímenes informáticos. Bueno, a la hora de lo que es denominar estas acciones ilícitas informáticas, es frecuente observar que tanto la doctrina como la legislación como las jurisprudencias utilizan de manera indistinta conceptos como delitos informáticos o ciberdelitos y crímenes informáticos o cibercrimen, ¿sí? A estas definiciones se le agrega incluso la de contravenciones informáticas o cibercontravenciones, dependiendo si se cometió alguna falta menor incluida en códigos contravencionales o de faltas, ¿sí? Contravención. ¿Qué es un contraventor? Bueno, es cualquier persona que comete una contravención y contravenir significa simplemente obrar en contra de lo que está mandado.
¿ok? Si bien es un concepto, o sea, muy genérico, se suele utilizar para las faltas o infracciones menores que son violatorias de un código contravencional o de faltas. Cabe aclarar que cuando hablamos de contravenciones no se trata de delitos tipificados en el Código Penal, ¿sí? O sea, si nos remitimos a la definición, sabemos contraventor, o sea, que contraviene, bueno, es la acción y efecto de contravenir, pero bueno, o sea, es obrar en contra de lo mandado, ¿sí? Por la ley, para entender más qué es lo que significa contravención. Bueno, delito. Un delincuente es quien comete cualquier delito que se encuentre tipificado en el Código Penal. Y la persona que comete cualquier delito, ya sea grave, o sea, como un homicidio, o leve como injurias, es un delincuente y es así de simple, sí. Eh, bueno, el crimen. Un criminal es la persona que comete un crimen y por crimen se entiende a todo delito grave con penas graves mayores a 3 años de mínima, ¿sí? Tenemos varias definiciones, podemos hablar de delito grave, acción voluntaria de matar o herir gravemente a alguien, después tenemos criminal, perteneciente a lo relativo al crimen o que de él toma origen. De ello se desprende el principio general que sostiene que un delincuente es todo aquel que comete indistintamente cualquiera de los delitos tipificados en el Código Penal. En cambio, un criminal es aquel que comete algún delito de los considerados graves, configurándose así una relación género-delito, especie-crimen, ¿sí? Bueno, tenemos el término ciber, que es muy moderno. Bueno, finalmente analizamos el concepto de moda, ¿no? Que es este concepto de ciber, porque pareciera, o sea, hacer que toda palabra que haga referencia a algo tecnológico debiera ser antecedida por el prefijo ciber. Viene de cibernético o cibernética y por esto se entiende la ciencia que estudia, o sea, los sistemas de comparación y regulación automática de los seres vivos con sistemas electrónicos y mecánicos semejantes a ellos, ¿sí? Bueno, si nos remitimos al diccionario, tenemos que, bueno, ciber significa cibernético, ciberespacio, cibernauta, y cibernética es el estudio de las analogías entre los sistemas de control y comunicación de los seres vivos y los de las máquinas, y en particular el de las aplicaciones de los mecánicos o regulación biológica o tecnológica. Más o menos para tener una idea de lo que significan los términos, ¿sí? Bueno, este prefijo, o sea, si nosotros a los conceptos de contraventor, delincuente, criminal le anteponemos el prefijo ciber, podemos concluir diciendo que un cibercontraventor es aquel que comete alguna falta menor mediante el uso de tecnología. Un ciberdelincuente es quien utiliza medios informáticos con el objetivo de cometer cualquier delito tipificado en el Código Penal, y un cibercriminal es quien comete delitos informáticos de una mayor gravedad, como ser la destrucción, alteración, daño o sabotaje de datos, redes o sistemas de información, entre otros, ¿sí? Bueno, obviamente que tenemos que analizar acá en nuestro país, en Argentina, qué tipo de legislación nacional e internacional encontramos respecto, ¿no? de los delitos informáticos. Bueno, tenemos la ley 26.388 de delitos informáticos. Bueno, eh, fue sancionada en 1921. En el Código Penal argentino convivieron una gran cantidad de delitos tipificados que estaban pensados y adaptados para una realidad no digital. O sea, nuestra realidad es que, bueno, o sea, la tecnología avanzó demasiado rápido, nuestro Código Penal, como sabemos, es bastante viejito. Así que, bueno, esto es o sea, por el viejo, o sea, el viejo mundo analógico, ¿sí? Entonces, pero con la irrupción de las tecnologías de información y comunicación, o sea, las TIC, todo se revolucionó, ¿ok? Así vemos como la informática, Internet, los dispositivos electrónicos y las redes sociales ahora permiten y potencian nuevos modos de calumniar, injuriar, dañar el honor, amenazar, acosar, extorsionar, discriminar, estafar y violar derechos de autor, entre otras acciones.
Por ello, y ante la apremiante necesidad de dar una respuesta concreta a las nuevas situaciones ilícitas, o sea, que tienen que ver con los delitos informáticos, luego de esta revolución informática, el 25 de junio de 2008, se promulgó la ley 26.388 de delitos informáticos que logró posicionar a la Argentina como un país que contaba con una regulación concreta sobre estas cuestiones, ¿sí? Bueno, vamos a hablar un poquito de esta ley, ¿no? No fue una ley especial en un cuerpo, o sea, normativo separado del Código Penal, sino que se trató de una norma que modificó, modernizó y actualizó figuras penales ya existentes, ¿sí? Como consecuencia, quedaron tipificados los siguientes delitos informáticos. Bueno, tenemos la producción, ofrecimiento, distribución de representaciones de menores de edad en el artículo 128 del Código Penal, violación, apoderamiento y desvío de comunicaciones electrónicas, artículo 153, párrafo primero del Código Penal. Tenemos intercepción o captación de comunicaciones electrónicas o telecomunicaciones, artículo 153, párrafo segundo del Código Penal. Publicación de comunicaciones electrónicas ajenas, artículo 155 del Código Penal. Acceso a sistemas o datos informáticos ajenos, artículo 153 del Código Penal. Acceso a bancos de datos personales, artículo 157 del Código, párrafo primero del Código Penal. Revelación de información registrada en un banco de datos personales, artículo 157, párrafo segundo del Código Penal. Inserción de datos en un archivo de datos personales, artículo 157 bis, párrafo 2 del Código Penal. Fraudes o sistemas informáticos, artículo 173, inciso 16 del Código Penal. Y datos informáticos, artículo 183 y 184, inciso quinto y sexto del Código Penal. Eso para los artículos más importantes de la ley. Después, respecto de la legislación internacional, tenemos el Convenio de Cibercriminalidad de Budapest. El Convenio sobre Cibercriminalidad también, o sea, lo que es conocido, más conocido como el Convenio de Budapest sobre el cibercrimen o simplemente como Convenio de Budapest, es el primer tratado internacional que busca hacer frente a los delitos informáticos y los delitos en Internet mediante la armonización de leyes de los países firmantes, ¿no? La mejora de las técnicas de investigación, el aumento de la cooperación entre las naciones. Fue elaborado por el Consejo de Europa en Estrasburgo con la participación activa de los estados observadores de Canadá, Japón y China. El convenio fue aprobado por el Comité de Ministros de lo que era el Consejo de Europa en el 8 de noviembre de 2001 y el 23 de noviembre de 2001 se abrió a la firma de Budapest, Hungría, y entró en vigor el 1 de julio de 2004. A partir del 28 de octubre de 2010, 30 estados firmaron y ratificaron y se adherieron a la convención, mientras que otros 16 estados firmaron la convención pero no la ratificaron, como es el caso de Argentina, ¿sí? Bueno, tenemos el convenio adicional a la Convención sobre Cibercrimen. El 1 de marzo, el día de mi cumpleaños, de 2006 se aprobó el protocolo adicional a la Convención sobre Cibercrimen, mediante el cual los estados que ratificaron deberán también penalizar la difusión de propaganda racista y xenófoba a través de los sistemas informáticos, así como de las amenazas racistas y xenófagas insultos, ¿sí? El convenio de este primer tratado internacional sobre delitos cometidos a través de Internet y otras redes informáticas, que trata en particular de las infracciones de derechos de autor, fraude informático, pornografía infantil, delitos de odio y violaciones de seguridad de red. También contiene una serie de competencias y procedimientos tales como la búsqueda de las redes informáticas y la interceptación legal, ¿no? Su principal objetivo, ¿cuál sería? Que la figura que figura en el preámbulo es aplicar una política penal o común encaminada a la protección de la sociedad contra el cibercrimen, especialmente mediante la adopción de una legislación adecuada y el fomento de la cooperación internacional, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo, cuáles son los objetivos del tratado? Bueno, la armonización de los elementos nacionales y derecho penal, de fondo, de infracciones,
Y los dispositivos conectados en el área de delitos informáticos. La prevención de los poderes procesales del derecho penal interno es necesaria para la investigación y el enjuiciamiento de estos delitos, así como otros delitos cometidos por medios de un sistema informático o pruebas en formato electrónico. El establecimiento de un régimen rápido y eficaz de la cooperación internacional es necesario, ¿no? Obviamente. Bueno, después tenemos, o sea, hay delitos definidos por este convenio, ¿no? El acceso ilícito, intercepción ilegal, la interferencia de datos, que es muy común, la interferencia del sistema, mal uso de los dispositivos, la falsificación informática, el fraude relacionado con la informática, los delitos relacionados con la pornografía infantil y los delitos relacionados con los derechos de autor y derechos de conexión, derechos de autor. Asimismo, se exponen en cuestiones de derecho procesal como la preservación expeditiva de los derechos almacenados, la preservación expeditiva y la divulgación parcial de los datos de tráfico, la orden de producción, la búsqueda y la incautación de datos informáticos. A ver qué más, para la producción, la búsqueda y la incautación de datos informáticos, la recogida en tiempo real de tráfico de datos y la interceptación de datos de contenido. Además, el convenio contiene una disposición sobre un tipo específico de acceso transfronterizo, ¿sí? Transfronterizo se llama, a los datos informáticos almacenados que no requieren asistencia mutua, con consentimiento o disponibles al público, y prevé la creación de una red de 24/7 para garantizar una asistencia rápida entre las partes colaboradoras. Bueno, ¿qué pasó en el 2017? Apareció la ley 27.411, que es argentina, ¿no? El 22 de noviembre del 2017 se sancionó la ley 27.411 en Argentina, en el cual se aprueba adherirse al convenio sobre ciberdelitos del Consejo de Europa, adoptado en la ciudad de Budapest, Hungría, el 23 de noviembre de 2001, que consta de 48 artículos. Es el único convenio internacional sobre delitos informáticos y obtención de evidencia digital con cooperación internacional específica en este sentido, ¿sí? El objetivo principal del convenio es la cooperación entre los estados de los países que lo integran y el sector privado. Propone la integración u homogeneización de normas y procesales y de investigación cooperativas de conductas ilegales en Internet. Uno de los puntos destacados es el trabajo de capacitación entre países interdisciplinarios y una unidad 24/7 prevista técnico y jurídica entre los países miembros. Así, cada país miembro tendrá un contacto todos los días de la semana, 24 horas, para que países del convenio se puedan comunicar, ¿sí? O sea, ahí está bastante reforzado el tema. Bueno, vamos a hablar de los principales delitos informáticos puros que algo hablamos en unas filminas anteriores, ¿no? En el artículo 153 bis del Código Penal dice: será reprimido con prisión de 15 días a 6 meses si no resultara un delito más severamente penado el que a sabiendas accediera por cualquier medio, sin la debida autorización o excediendo lo que posea, a un sistema o dato informático de acceso restringido. Bueno, la pena será de 1 mes a 1 año de prisión. Ya tendrías que estar en cana, pero bueno. A mí un año de prisión cuando el acceso fuese en perjuicio de un sistema o dato informático de un organismo público estatal o de un proveedor de servicios públicos o financieros. Bueno, el artículo 53 bis dice: este artículo fue incorporado íntegramente por la ley 25.388 cuando nos referimos al acceso ilegítimo a datos. ¿Por qué hacen esas cosas? A datos o sistemas informáticos, solemos asociarlos al vocablo popular hackeo, o sea, me hackearon. Nunca me voy a olvidar, un día llegué y estaba en una computadora y veo todos mis mails abiertos, casi me muero. Esta acción es un delito en sí mismo, pero muchas veces suele ser la antesala para preparar o cometer otros delitos como la estafa, el daño informático, la sustracción de datos personales, de claves o de secretos comerciales. Por ello, el legislador estableció que solo resultará de aplicación esta figura, si no resultase un delito más severamente penado.
O sea, el texto a lo que hace referencia es al sistema o dato informático de acceso restringido, ¿sí? Puede que no se prohíba acceder a datos, sistemas o redes abiertas o el contenido publicado en un sitio de Internet público, ¿no? Como son la gran mayoría. Bueno, vamos a hablar de los delitos de acceso y revelación de información en bancos o datos personales. ¿Sí? La ley 25.326, o sea, el boletín oficial salió el 2 de noviembre del 2000. En el artículo 157 bis del Código Penal dice, será reprimido con la pena de prisión de 1 mes a 2 años el que, a sabiendas e ilegítimamente o violando sistemas de confidencialidad y seguridad de datos, accediere de cualquier forma a un banco de datos personal. Ilegítimamente proporcionar o revelar otra información registrada en un archivo o en un banco de datos cuyo secreto estuviera obligado a preservar por disposición de ley. Y después, que ilegítimamente insertare o hiciera insertar en datos un archivo de datos personales cuando el autor sea funcionario público, además, pena de inhabilitación especial de 1 a 4 años. Ya tendrías que estar recontra inhabilitado. Bueno, delito de daño informático. Artículo 183 del Código Penal. Será reprimido con prisión de 15 días a 1 año el que destruyere, inutilizare, hiciere desaparecer o de cualquier modo dañar una cosa mueble o inmueble o a un animal total o parcial. O sea, esto no lo van a entender porque habla de un animal. El tema es que, bueno, obviamente nuestro eh, Código Penal es del 1800 y, bueno, nada, tiene esta cosa de, nada, a ver, obviamente que no se pensaba en la tecnología, entonces, bueno, se tiene que buscar, ubicar dentro del Código Penal lo que se puede, las conductas que no se pueden realizar, ¿no? Entonces dice, no destruyere, utilizar, hiciere desaparecer a cualquier de modo dañar una cosa mueble o mueble animal, total o parcial, ajeno, siempre de que el hecho no constituya otro delito más severamente penado. Bueno, el texto agregado por la ley 26.388, en la misma pena incurrirá el que alterare, destruyere o inutilizare documento o documentos digitales, programas o sistemas informáticos o vendiere, distribuyere, hiciere circular o introdujera en un sistema informático cualquier programa destinado a causar daños. Basta de meterte en la vida del otro, por Dios. Bueno, daño informático agravado, artículo 184 del Código Penal. La pena será de 3 meses a 4 años de prisión. Dios mío, te llevo los puchos. Si mediare cualquiera de las circunstancias siguientes: ejecutarlo en archivos, registros, bibliotecas, museos o en puentes, caminos, paseos u otros bienes de uso público, o en tumbas, Dios mío, signos conmemorativos, monumentos, estatuas, cuadros u otros objetos de arte colocados en edificios o lugares públicos, o en datos, documentos, documentos digitales, programas o sistemas informáticos públicos. ¿Sí? Esto es a lo que se remite a lo que sería el daño informático agravado, ¿no? Lo relacionamos con este artículo del 184. La ley 26.388, o sea, que fue publicada el 25 en el 2008, ejecutarlo en sistemas informáticos destinados a la prestación de servicios de salud, de comunicaciones, de provisión o transporte de energía, de medios de transporte u otro servicio público. El artículo 183 del Código Penal original únicamente tipificaba los delitos de daños, o sea, se lo relacionaba con daños y no éramos tan tecnológicos, como la destrucción, inutilización, desaparición o daño de una cosa mueble o inmueble o un animal, que era lo que decía en la filmina anterior, total o parcialmente ajeno. Aquí el bien jurídico que se quiere proteger es la propiedad, ¿sí? Bueno, ahora en el próximo vamos a seguir aprendiendo un poco más de todo lo que son delitos informáticos, ¿sí? Bueno, los quiero mucho, les mando un beso enorme. Chau, chau.